Tenemos no obstante unos aspectos tanto en la serie como en la estructura, en la serialidad como en el estructuralismo, que son dos aspectos que van a dar pie a la concepción de devenir de Deleuze y Guattari. Una mímesis primera sin un modelo originario, que eso es una noción estructuralista que le da un vuelco total a la concepción, por ejemplo, de comunidades, por ejemplo. Y aquí ellos plantean que esto definitivamente es una revolución. En la doble idea serie-estructura franquea en un momento determinado un umbral científico, pero esa no era la finalidad y no se queda ahí, o bien pasa a otras ciencias, anima por ejemplo las ciencias humanas y sirve para el estudio de sueños, mitos y organizaciones. Vamos aquí a un punto curioso, porque si bien toman del estructuralismo la concepción de mímesis, al mismo tiempo cuestionan esta concepción porque no va a ser suficiente para el devenir, porque la mímesis siempre va de alguna forma a encontrarse con la imitación o con la semejanza. En artes visuales decimos, por ejemplo, que la mímesis tiene que ver cuando yo intento a través de un dibujo hacer mímesis con un objeto. Y eso implicaría que el dibujo tiene valor en dependencia de cómo esté relacionado directamente o no con el objeto, que también lo imite o no. No es lo mismo mímesis que imitación, pero hay un punto en el que tampoco es suficiente, insisto, y requieren ir un poco más allá. Sobre todo cuando hacen la crítica a las analogías, que tienen que ver con las analogías naturales y teológicas. Esas analogías se basan en semejanzas e imitaciones para entender la naturaleza y para entender el mundo espiritual o religioso, y no va a ser suficiente porque ese mundo no habría que compararlo con algo más para ser entendido. No tiene que imitar a algo para existir de por sí. Es un devenir propio. Entonces cuestiona la naturaleza como mímesis y lo que sería la visión mimética o mimológica, que tiene que ver, insisto, con la imitación. Esta concepción del mimo. Ellos plantean claramente que esta visión mimética o mimológica hace imposible la idea de evolución en tanto producción, porque recordemos que ellos están cuestionando la concepción de evolución. De hecho, le apuestan más a una posible involución, pero aceptan la evolución siempre y cuando se entienda como una producción, quiere decir creación de nuevos sentidos y no serialización de algo que está predeterminado de antemano. Para ellos entonces, las dos figuras que estaban rigiendo de analogía coexistían en, por un lado, la analogía con la naturaleza y la de los teólogos, bajo equilibrios variables, pero en ambos casos la naturaleza es concebida como una inmensa mímesis. Y lo que pasa con el mimo, con la mímesis, con lo mimético, es que no produce algo nuevo, digámoslo así, sino que en sí mismo es el silencio. O sea, hay una no existencia de ese cuerpo, en tanto que lo que busca es justamente la analogía a acciones que no ocurren en la realidad, aquello invisible. A mí me parece muy interesante, no obstante, muy llamativo, pero sí es un término que vamos a reflexionar y analizar y a cuestionar en cuanto a la relación con el devenir. Aquí podríamos también tocar con esta concepción de mímesis, de lo mimético, de lo mimológico, lo que hablamos ahorita con respecto a la actuación, la representación, y si lo vemos a la sociedad, el problema de la representación es serio, porque implica que siempre hay algo original, real, digámoslo así, por eso ellos cuestionan la idea de lo real, en tanto que es lo primero, ¿sí? Y hay algo que intenta imitarlo o que debe valerse de eso original y primario. Entonces podemos hablar del origen del conocimiento y cómo debemos imitarlo, hacer mímesis y dar cuenta, representar fielmente ese conocimiento. Podemos hablar de la sociedad ideal y que un buen ciudadano es quien representa bien esa sociedad y no quien deviene una realidad propia en sí. Hablamos del hijo y el padre en el caso filial y está clarísimo que el padre es concebido como lo original. Eso en las sociedades tradicionales, sobre todo occidentales y muy europeas. Bueno, no solamente europeas, pero una concepción bastante conservadora que rigió mucho en Europa. Pero hay una cuestión importante y es que el padre entonces es lo original. Y el hijo es buen o mal hijo en tanto represente bien o mal al padre. El padre asume al hijo como aquel que le hace mímesis en la sociedad, le hace mimo, lo mimetiza, lo representa. El hijo debe imitar al padre, ser semejante al padre, para en este caso hacer quedar bien al padre. Y lo que hay que entender es que en el devenir, el hijo es un devenir del padre, pero para devenir él como una realidad diferente que ya no es ni una ni la otra, ni el padre ni el hijo, pero produce una nueva significación. Aclaremos bien entonces este asunto de la mimesis. Es un concepto fundamentalmente estético que parte de Aristóteles y denominamos así a la imitación de la naturaleza
con fin esencial del arte. Por eso hablo de que quienes estudiamos artes plásticas y visuales, al estudiarlo, lo mimético es un concepto que vamos a escuchar mucho y que finalmente muchos terminaremos cuestionándolo. El vocablo castellano proviene directamente del latino mimesis, que a su vez deriva del griego mímesis y puede también traducirse como una imitación. Se diferencia del concepto de representación, como decíamos, no es exactamente lo mismo, principalmente en la naturaleza de su mecánica. O sea, la mímesis se resiste a una comparación directa con el referente. La representación sí debe representar ese referente. Busca entonces no convertirse la mímesis en este caso en algo equivalente al original, ¿sí? O sea, entonces a diferencia de la representación, la mímesis primero evita la comparación y evita convertirse en lo equivalente a aquello que sería lo original. Pongamos el ejemplo, como les digo, por ejemplo, de un objeto que vamos a dibujar, ¿correcto? Sin embargo, el ejercicio mimético obliga el uso de rasgos representativos. Entonces, no obstante, si bien no intenta ser equivalente al original, sí utiliza rasgos generales representativos que me permitan a mí, al ver la mímesis o aquel objeto mimético, relacionarlo con algo de lo que partió. Debe haber algo que me lleve allí, ¿sí? Si bien mímesis es un sinónimo que puede ser adecuado para analogía, en general se habla de mímesis cuando existe un parecido o semejanza más exacta con su original. Quiere decir entonces que no es tan atado como la representación, pero tiene más compromiso con el original que la analogía. Por eso la analogía es un término aún un poco más adecuado para el devenir. La mímesis se queda corto como término. Platón señala, por ejemplo, que la mímesis es solo la apariencia sensorial de las imágenes exteriores de las cosas, que constituyen el mundo opuesto a las ideas. Entonces, para Platón, recordemos que hay un mundo de las ideas y un mundo aparente. Ese mundo aparente es el mundo de la mímesis, es una imitación de la realidad, una copia del mundo de las ideas. Por consiguiente, Platón renuncia a la mímesis, porque no quiere una apariencia del mundo de las ideas, y adopta el relato. En cambio, para Aristóteles no cabe la imitación de un mundo ideal. En la poética, la mímesis y su función imitativa es el modo esencial del arte para representar la acción humana. Por tanto, Aristóteles entonces habla de la poética y por tanto no niega eso, sino que la mímesis vive en la poética como una función fundamental para dar cuenta de la acción humana a través del arte, ¿sí? Por tanto, destaca la función del poeta como el reconstructor de la fábula a través de la imitación efectuada por los personajes en acción. Entonces, para Aristóteles, en definitiva, toda arte es imitación. Pero en la contemporaneidad eso se cuestiona. Quiere decir que, justamente gracias a la concepción del devenir, planteamos muchos artistas que el arte no tiene un valor por ser imitación de la vida, sino que deviene en sí mismo una experiencia propia, ya sea olfativa, visual, performática, ya sea sonora, en fin, en muchos aspectos tiene un valor que no está sentado solamente en imitar algo distinto. El arte tiene entonces su propia razón de ser y es un devenir en sí mismo. Y en esta concepción de la analogía como algo más aceptable para el devenir que la concepción de mímesis, en tanto que la mímesis al final siempre va a terminar relacionándose con la imitación, un referente importantísimo que toman de Deleuze y Guattari y que nos sirve para entender la concepción de devenir animal de Deleuze y Guattari es justamente Carl Gustav Jung, en contraposición con Freud, porque ellos siempre van a decir que Jung fue un poco más allá de Freud y son más duros con Freud que con Jung, en tanto que Jung incluso al animal lo ata a un trauma y a una sensación edípica y una relación filial atada, relacionada necesariamente con el padre o con la madre, ¿correcto? O sea, no hay una realidad posible del animal en nuevos sentidos y un devenir hombre-animal que no implique una relación con lo edípico o con lo traumático o con el psicoanálisis o con el trauma o con el padre o con la madre. Ahora, en el caso de Jung, ellos resaltan la concepción que plantea Jung con respecto al arquetipo, al inconsciente colectivo, donde lo animal va a implicar sí una serie, pero que puede ser progresión o regresión. Recordemos que en ese caso también el arquetipo en Jung es también un acto terapéutico que nos permite regresar
a aquello que es un enigma, que es una zona oscura, que es colectivo, no solamente individual. Eso es algo que les interesa mucho a Deleuze y Guattari, el hecho de que Jung, a diferencia de Freud, pasa el inconsciente de lo individual a lo colectivo. Recordemos que justamente hablaban Deleuze y Guattari de las manadas, de las colectividades, de los agenciamientos, y se sienten más identificados con Jung porque Jung pasa a esa concepción de la colectividad, del inconsciente colectivo, de los arquetipos, ¿correcto? Y ubica al animal en una relación entre naturaleza, cultura y de nuevo naturaleza. Y en los arquetipos pone de presente las representaciones analógicas. Entonces, la concepción de devenir se identifica más con la concepción de arquetipo animal de Jung. Ellos dicen claramente que en esta concepción de Jung, el animal tiene un papel especialmente importante en los sueños, los mitos y las colectividades humanas. Este es un ejemplo fundamental. Yo siempre lo tomo para analizar y que estructuremos esta idea de la representación. Entonces tenemos esta pieza de Magritte. Es una pipa pintada que tiene un texto que dice: esto no es una pipa. Esa es una concepción para mí propia de la representación y muy tradicional, digamos. ¿Por qué? Claro, en tanto que no es la pipa original, él afirma que no es una pipa. Ahí estaríamos en desacuerdo desde la concepción de devenir, porque aquí sí hay una pipa. Esta es una pipa. No es la pipa, no es la pipa original, no es la pipa absoluta, no es la única pipa, pero es una pipa. En tanto que cuando la vemos no pensamos en una mesa, ni en una silla, ni en una cama. ¿En qué pensamos? En una pipa. Por tanto, sí, qué pena Magritte, esto sí es una pipa. En tanto que deviene pipa. Por supuesto que no es la pipa objeto, es otra pipa, pero es una pipa como la de objeto original, o digamos inicial o detonador, es también una pipa. En la representación diríamos que no lo es. En el devenir sí, es una pipa. En contraposición con esta idea de la representación que hace pensar a Magritte que una pipa pintada no es una pipa, está esta perspectiva del artista conceptual Joseph Kosuth, que plantea esta pieza: 1 y 3 sillas. Aquí tenemos la concepción de devenir. En tanto que hay una silla en la relación de las 3 al tiempo que hay 3 sillas por separado. Las 3 son en sí sillas al tiempo que las 3 configuran una silla, pero son sillas cada una de ellas. Entonces el concepto de silla, por supuesto que es un tipo de silla, porque sin necesidad ni de ver el objeto en registro, ni de tomarlo y sentarnos sobre él, nosotros concebimos el concepto de silla y concebimos la silla a través del concepto. Si yo les digo a ustedes la palabra silla, ustedes ya remiten al concepto de silla, por tanto el objeto para ustedes existe y acudirá a su memoria. La palabra lo atraerá, o sea que el concepto sí es un tipo de silla, es una forma de existencia de la silla, por tanto que también existe como memoria registrado visual, lógicamente, existe como concepto, existe como fotografía. La fotografía de una silla es también una silla, no es un caballo, ¿sí? O sea, no es una pipa, eso sí no es una pipa. Magritte entienda que esto no es una pipa, lo otro sí es una pipa, esta no, esta es una silla. La fotografía de una silla es una silla porque no es otra cosa. Entonces quiere decir que también implica la existencia en otro estadio. Y la silla, objeto funcional en la que me puedo sentar, es también una silla. Pero son una al tiempo que son 3. ¿Por qué? Porque es un devenir. Es la misma silla que deviene en 3 formas de existencia que al tiempo coexisten y que son inseparables, como la Santísima Trinidad. Curiosamente que un aspecto de uno de los misterios de la tradición religiosa, no tan en este sentido pues más católica, digamos, aunque eso del catolicismo es también cuestionable, pero es el misterio de la tríada, aquello que implica que 3 cosas son 3 separadas al tiempo que devienen una. Eso es un devenir, no una representación. Si pensáramos representación, diríamos que la foto de la silla no es una silla, porque al no ser la silla original, entonces no es. Y eso mata la realidad propia. Hay que decir que el Hijo es lo que es, aunque no represente fielmente al Padre. Es un devenir y tiene una existencia propia. La foto de una silla es un devenir silla. Por tanto, es una silla distinta, pero sí es una silla. Para comparar la relación filial versus la relación de contagio no filial en el arte,
Veamos este ejemplo. Esta pieza se denomina Transfer Drawing, dibujo en transferencia, del artista Dennis Oppenheim, artista de Body Art, y está hecha en el año 71. Consiste en una transferencia donde su hijo dibuja en su espalda y lo que él siente lo transmite en un plano y viceversa. Aquí la relación de transferencia tiene que ver con una herencia, lo que transmite en este caso el padre al hijo y la huella que deja el hijo. Es filial, quiere decir que rompe una cosa interesante para la época, es la relación afectiva corporal de espalda desnuda, que para la época podía ser terrible porque la afectividad padre-hijo debería estar mediada por la autoridad y no por la sensibilidad. Pero en este caso, si bien rompe algunos paradigmas, conserva otros. Rompe otro paradigma, el paradigma de que el padre transmite herencia sobre el hijo y viceversa, el hijo, o sea, la nueva generación, va a retroafectar al padre y transformarlo. Eso es un cambio interesante en la línea filial, pero igual es una línea de serie, ya sea para progresar o para regresar, como decíamos ahorita. Es una línea que tiene que ver con padre e hijo, o sea, hay una acción que no obstante implica que solo puede haber transferencia cuando hay una línea filial evolutiva de reproducción consanguínea de, digamos, herencia, ya sea en dirección hacia la evolución o como involución, o en dirección al futuro o al pasado, pero es una línea entre padre e hijo. En cambio, el colectivo ENEMA, grupo artístico de performance que se formó en Cuba en el 2000 y que hace esta acción en el 2001, lleva esa relación filial de padre e hijo a un contagio de colectividad donde las relaciones no implican que haya una relación de consanguinidad, ni una relación tampoco de una evolución en una línea de serie unilateral, sino que crean una noción de manada, son colectivo de amigos, pero que establecen una relación familiar sin tener relación consanguínea entre ellos. Crean una hermandad, como pasa en muchos grupos sociales, en muchos colectivos de trabajo, a través de contagios afectivos. Esto es lo que implica el devenir y lo que implica la noción de contagio que plantean Deleuze y Guattari. Y hacen una apropiación de la acción de Dennis Oppenheim, transmitiendo sobre sus espaldas un dibujo, pero en este caso hablando de una transferencia de cómo se afectan y cómo crean herencias entre ellos o relaciones de afecto entre ellos, contagios entre ellos, como una familia no consanguínea, no evolutiva, no con relación filial, no relaciones reproductivas. O sea, una manada.